Bueno, si no les molesta, voy a presentar. Vamos a hablar específicamente de los cuidados básicos de la atención neonatología. Como ustedes saben, neonatología es una subespecialidad de pediatría. El servicio de neonatología en este hospital corresponde al departamento de pediatría. Sin embargo, somos un servicio diferente y nuestras salas están destinadas a la atención de los pacientes neonatos. ¿Quiénes son los pacientes neonatos? Son aquellos desde el momento que nacen hasta los 28 días, si es que fueran recién nacidos de término, o prematuros hasta que tengan las 40 semanas de edad corregida. Neonatología comprende las áreas de terapia intensiva neonatal, terapia intermedia neonatal, puerperio y la atención de cesáreas y partos, aparte de la atención de emergencias por las referencias que nos llegan de servicio público. Entonces, estas son las áreas por las que van a rotar y en las que van a tener conocimiento todos los internos de neonatología. ¿Cuál va a ser el objetivo principal de ustedes? Necesito que se mentalicen que los 4 puntos que están comprendidos aquí es lo básico que ustedes deben saber como médicos generales. Es lo básico que deben realizar o identificar o reconocer en un recién nacido para evitar la muerte de este. ¿Ya? Entre el primero está la detección de los factores de riesgo. No les vamos a exigir que sepan la neonatología tal cual, porque en realidad es una subespecialidad, pero lo que sí les podemos exigir es que aprendan a reconocer cuando un paciente está mal, y para saber eso ustedes deben reconocer cuáles son los factores de riesgo. Además de eso deben saber la atención básica de un recién nacido. No lo van a hacer como neonatólogo, no lo van a hacer como pediatra, pero como médico general deben tener conocimiento y un conocimiento pertinente de acuerdo a cada uno de los pacientes. Y eso es lo que se les va a enseñar. Y aparte, la reanimación neonatal básica. Está muy olvidada la reanimación neonatal porque todo el mundo tiene idea de que eso solamente es un manejo del subespecialista o del pediatra, pero es mentira. Nadie les asegura que ustedes no van a trabajar como médicos generales en un centro de salud y va a llegar una señora con 28 semanas y el bebé afuera. ¿Y ustedes qué van a hacer? Entonces, la reanimación neonatal básica es una parte fundamental de la formación de un médico general, por lo tanto, ustedes lo tienen que saber. No les vamos a exigir nuevamente que sepan todo el algoritmo de reanimación neonatal, todas las actualizaciones del proceder como si fuera un neonatólogo, pero lo básico sí lo deben saber. Y por último, el seguimiento del recién nacido de puerperio. Bueno, vamos a empezar con el primer punto, que son los factores de riesgo en el recién nacido. Son muchos más de los que estoy mencionando en la diapositiva, ¿ya? Pero uno de los principales es la determinación de la edad gestacional. Esta edad gestacional, quien las determina generalmente son los ginecólogos, pero muchas veces llegan las madres y no se acuerdan de la última fecha de menstruación, no tienen idea de cuándo quedaron embarazadas o cómo, no tienen ni un solo control. Entonces la determinación de la edad gestacional propiamente como ginecología lo van a aprender en su rotación de ginecología, y con ese dato nosotros podemos determinar mediante un examen físico qué edad gestacional aproximada tiene nuestro bebé. Esta edad gestacional la vamos a clasificar de acuerdo a la tabla que verán costado. Generalmente hablamos de término, prematuro y posttérmino. Entonces, un bebé de término comprende a grandes rasgos desde los 37 semanas hasta las 42 semanas. Antes de las 37 es prematuro. 42 semanas exactas es posttérmino. ¿Y eso para qué nos sirve? Porque el manejo en cada uno de ellos es diferente, especialmente en los prematuros. Significa que ustedes tienen que tener otro tipo de cuidados, otro tipo de implementos al momento de recibir a cada uno de ellos. No es lo mismo que yo me aliste una servocuna, mis campos calientes, mi perita y mi oxigenito para un bebé de término que para un bebé prematuro. Entonces, la determinación de la edad gestacional es sumamente fundamental cuando ustedes van a recibir a un bebé. Por otro lado, es el peso del recién nacido.
Nos ayuda mucho el peso estimado fetal que otorgan las ecografías prenatales en los embarazos, pero como les mencioné, hay mamás que nunca van a los controles prenatales, no tienen una ecografía en un laboratorio. Entonces, por examen físico se puede determinar aproximadamente, y eso es con ayuda de ginecología y obstetricia, pero al momento de nacer nosotros también podemos clasificar de acuerdo al peso que estamos observando, y nuevamente el manejo es diferente con cada peso, y el peso se relaciona mucho a la edad gestacional. No es lo mismo que pese un bebé 1500 y sea de 40 semanas, o que pese que tenga 28 semanas y tenga 1000, o sea, es un peso normal para la edad gestacional, pero no el de 1500 para 40, o sea, ese es un restringido. Nuevamente, de acuerdo al peso y a la edad gestacional, la conducta cambia. Lo que ustedes quiero que aprendan es que este peso está bien para este bebé, no, debería tener cuidado con esto, me tiene que llamar la atención esto, tengo que buscar este tipo de síntomas o este tipo de riesgos. Eso es lo que quiero que hagan, no tanto un tratamiento, un manejo como tal neonatal, no, pero que detecten cuáles son los factores de riesgo. Doctora, voy a referir a un embarazo de 28 semanas aproximadamente y le calculo un peso de tal, o la ecografía me está indicando un peso de 2000 para 28 semanas, como que no dan, ¿no? Entonces, ese tipo de criterio lo tienen que formar durante el internado, que es lo que les tiene que llamar la atención, y eso no lo van a saber hasta que conozcan los valores normales. Por otro lado, un factor de riesgo importante son las malformaciones, y las malformaciones generalmente no vienen solas, son acompañadas y involucran el sistema pulmonar, probablemente afecta al sistema cardíaco. Si está involucrando al sistema nervioso, probablemente está afectando al sistema osteomuscular. Entonces, todo este tipo de malformaciones, al momento de nacer, ustedes ya las pueden identificar mediante un examen físico adecuado. Y la presencia de malformaciones en la familia, en la mamá, en el papá, en los hermanitos, tienen tanta relevancia como la malformación misma en el paciente. Entonces, aquí voy a hablar de los antecedentes de la madre. Dentro de los antecedentes de la mamá, tenemos la edad. Generalmente aquí en el trópico son todas adolescentes, y eso los predispone a otro tipo de factores de riesgo. El peso, todas son chiquititas y bajitas, por lo tanto la mayoría son cesáreas. El uso de sustancias, saben que en este lugar del departamento las sustancias no son controladas. Y no estoy hablando generalmente de sustancias ilícitas, sino que el tema de los insecticidas, de los herbicidas, eso no tienen control, señoras, y no saben que son nocivos para ellas y para el bebé. Por lo tanto, preguntar en qué trabaja, cómo trabaja, con qué se gana la vida, qué hace la familia, es importante, porque de ahí pueden identificarse las malformaciones que presenten los niños. Y por último, las enfermedades. Obviamente, cualquier enfermedad que tenga la madre puede tener relevancia en los recién nacidos. Y como antecedentes obstétricos, la multiparidad, que es bastante frecuente en el trópico. Vienen niñas de 20 años con gestas 4, gestas 5, que es un factor de riesgo bastante importante cuando se tratan de cesáreas, especialmente porque hay riesgo de mortalidad materna, y eso también repercute en el recién nacido. Aparte de eso, los embarazos gemelares, los trillizos, la presencia de diabetes materna, hipertensión arterial, Chagas, VIH, la detección de cesáreas previas, partos prematuros, si es que el hermano fue prematuro o tuvo abortos, algún fallecimiento de los hijos, esos son importantes. Entonces, como antecedentes obstétricos, todos esos ustedes tienen que saber identificarlos. Y por último, y la gran pregunta, que siempre he tenido este problema, es que me llama el interno: doctora, van a entrar a una cesárea de 38 semanas en 5 minutos. ¿Pero por qué? No sé, el ginecólogo ha dicho que es innecesario. Y no saben por qué es la cesárea. ¿Qué es lo que nos dice el Ministerio de Salud y la OMS? Recomiendan siempre que se pueda dar lugar a un parto natural, parto normal. Si no se está dando lugar a un parto normal, debe haber una razón. Hay una causa de la cesárea.
No es lo mismo que sea una cesárea electiva, una cesárea iterativa, o que sea una cesárea porque hay un desprendimiento de placenta, porque está la mamá con una eclampsia, una preeclampsia, o porque ha sido un accidente de tránsito, porque hay pérdida del bienestar fetal. Entonces, la razón de la cesárea, sea término prematuro o posttérmino, es sumamente importante y es con lo que se pelean todos los años con los internos, porque no lo saben identificar. Entonces, ustedes les tienen que llamar la atención. ¿Por qué están entrando a cesárea? ¿Será que es porque está mal el bebé? ¿Será que es porque está mal la mamá? ¿Será una cesárea de emergencia? ¿Es una cesárea programada? Entonces, eso tienen que saber identificar ustedes. Por último, no mentira, no es lo último. La atención básica de los recién nacidos. Chicos, ustedes más que todo, más que entrar al área de terapia intensiva, van a estar en la recepción de los partos y de las cesáreas. Entonces, aquí más que todo se ven cesáreas. Y sí tenemos la vida de enfermería porque nos alista la mayoría de las cosas, pero aún ahora, cuando no están ustedes y estamos solamente plantel médico, hay muchas deficiencias. O no alistan completo, no alistan bien, no alistan a tiempo. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que ustedes sepan cómo se alistan, qué van a necesitar y cómo lo deben utilizar. Entonces, tienen dos grandes imágenes, que es todo lo que se tiene en el hospital y es todo lo que van a referir para cualquier tipo de bebé de recepción, de término, de prematuros, posttérminos, cesárea de emergencia o cesárea programada. Y como pueden ver, en todas se puede llegar a utilizar una BU, que es la bolsa autoinflable, porque uno no puede predecir cómo van a ser el bebé, y hasta que tú nazcas y te des cuenta que el bebé necesita oxígeno, necesita que lo estén ambuceando, y que la enfermera o tú mismo tengas que dejar de atender al bebé para sacar el ambu, conectar al oxígeno, verificar que esté bien, ponerle la mascarilla, ya pasaron más de 30 segundos. Y esos 30 segundos son vitales para el bebé. Ya van a poder identificar qué se hace en ese tiempo cuando estamos hablando del algoritmo de reanimación neonatal, pero son segundos donde comprometes el funcionamiento neurológico del bebé. Entonces no podemos darnos el placer de evitarnos la molestia de no preparar antes de. Entonces, generalmente, y aún en las emergencias, comunica ginecología, estoy entrando de emergencia por tal razón, y uno tiene que volar a cesárea o a quirófano o a sala de partos para alistar todo esto antes de. Y si no lo necesitas, excelente, no lo usaste, pero si lo necesitas, está ahí a la mano. Y es lo que necesitan saber. No es porque la enfermera dice que no se va a abrir y se va a contaminar y después hay que lavar. No. En todos los nacimientos se utiliza todo lo que están bien. En todos los nacimientos debo prender la servocuna. En todos los nacimientos debo verificar que estén los campos abiertos y entibiándose mientras se alista el resto. En todos se va a alistar el ambú. En todos se alista aspiración, pera, sonda de aspiración. En todos se alistan el estetoscopio y tenemos la facilidad de que todas las servocunas tienen un monitor listo, ¿ya? Y es más, en todos deberíamos estar alistando un laringoscopio, porque si seguimos el correcto, el adecuado manejo del algoritmo de reanimación, todo debería estar a la mano. Jalar y usar, jalar y usar. No es, ay, necesito, dicen, traiga, no, doctor, muévase, traiga, esa pala no, este sí, este no, ¿dónde está el oxígeno? No funciona, y tu bebé ya está azul, tu bebé está a la 30 o tu bebé se muere. Entonces, todo debe estar listo antes de. Por eso les estoy mostrando la imagen de todo lo que debe necesitar. Obviamente van a reforzar este conocimiento cuando entren, cuando vean, y lamentablemente los bebés que llegan aquí no son bebés sanos, no son embarazos normales. En todo este tiempo hemos atendido, exagerando, 5 cesáreas programadas, y todo el resto son emergencias, referencias, entran directamente de la ambulancia, quirófano, y todo esto ya debe estar. Entonces, ustedes tienen que saber qué se debe hacer en esos casos. Obviamente no van a entrar solos, siempre van a estar con una neonatóloga, jamás van a estar solos. No hay un solo parto o cesárea, a menos que sea sumamente importante, que haya simultáneos, etcétera, pero aún así no van a estar solos. Sin embargo, necesitan saber qué es lo que se necesita.
Bueno, aparte de la recepción de los implementos para la recepción, vamos a hablar de lo que se debe hacer. Dentro de lo que se debe hacer fuera de la parte complicada está la aplicación de la vitamina K, y estas son tareas fáciles de designarles a ustedes y que tienen que saberlas realizar. La aplicación de la vitamina K se aplica 0.1 miligramos de manera intramuscular como dosis única al momento del nacimiento, y esto es una tarea de ustedes. Se aplica cloranfenicol oftálmico, una gotita a cada ojo al momento del nacimiento, y eso también es una tarea que pueden realizar ustedes. Y por último, la toma de muestra para grupo sanguíneo, que la tenemos del cordón umbilical para evitar los pinchazos al bebé, y también la pueden hacer ustedes. Entonces, esas tres tareas están asociadas al momento de la recepción del bebé, que las pueden hacer fácilmente ustedes, sin miedo. Agarran, limpian la piernita del bebé, ya se les explicar dónde es el sitio de función para la vitamina K. Ustedes deben saber cargar cuánto de la jeringa, de cuánto viene la ampolla. O sea, esas cosas quiero que aprendan, y obviamente no las van a aprender solamente viendo una diapositiva, tienen que hacerlo. Pero desde ya les digo, son tareas de ustedes. También necesito que aprendan esto del peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal. Son las medidas básicas de antropometría. La antropometría obviamente nos va a servir para clasificar al bebé dentro del diagnóstico nutricional que va a presentar al momento del nacimiento. Además de la antropometría, necesitan aprender las escalas de edad gestacional. Nosotros vamos a usar dos escalas principalmente, Capurro y Ballard. Ballard para los recién nacidos pretérminos extremos, porque el Capurro solamente se otorga una edad gestacional de 29 hasta arriba, y Ballard podemos usar desde las 23 semanas hasta edades postérminas. Entonces, esas son las dos principales que vamos a utilizar, y las dos que necesito que ustedes aprendan. Ballard no les voy a exigir mucho porque es más el manejo de la subespecialidad, pero el Capurro sí, porque esa la van a utilizar ustedes en su ejercer como médicos generales. Por último, vamos a hablar del apego precoz. El apego precoz es una norma nacional e internacional que se está realizando no solamente aquí en Cochabamba y Bolivia, sino en todo el mundo. Entonces, el apego precoz es algo que vamos a ir practicando paulatinamente, y necesito que ustedes ya se familiaricen con los beneficios del apego precoz y la manera de realización del mismo. La verificación de la succión y búsqueda está asociada a la lactancia materna, que también es una norma nacional e internacional. Dentro del apego precoz está el estímulo de estos dos reflejos, se asocia para un correcto proceder del binomio madre-hijo. Esas son tareas también que podemos realizar con ustedes, y que se les va a explicar cuáles son los beneficios, y se les va a mostrar cuál es la diferencia entre cuando se hace y cuando no se hace. Hay indicaciones para la realización de un apego precoz. Imagínense que nace un bebé de 1000 gramos, está boqueando, hay que intubarlo, no le voy a hacer apego precoz, ¿no? O sea, hay indicaciones y contraindicaciones para el apego precoz. Generalmente, como aquí recibimos pacientes que son de emergencia, no se hace por pérdida del bienestar fetal, ¿no? Incluso a veces de la madre. Pero todo eso debe ir bien justificado, no es que no hacemos y nunca más vamos a hacer, no. En los partos, en las cesáreas programadas, por más pocas que sean, se deben realizar, y los beneficios del apego precoz no se van a ver solamente al momento del nacimiento, sino que lo van a poder observar durante el puerperio y en los controles de la consulta. Es muy diferente un paciente que recibe apego precoz a un que no haya recibido. Lamentablemente tenemos como una terapia neonatal, la mayoría de ellos no reciben por alteraciones hemodinámicas que presentan al nacimiento, pero que ustedes sepan identificar la importancia del mismo les va a ayudar mucho en su ejercer como médicos. Como estamos hablando de las recepciones de los nacimientos, tenemos que hablar obviamente de la escala de Apgar. ¿Alguno que me pueda decir qué es el Apgar? Definición de la escala de Apgar. ¿Nadie? ¿No sabes? ¿No?
Nada, no lleva a pediatría. Es una valoración rápida que se hace al niño al momento de nacer. Ya. ¿Para qué? Para valorar cómo es que él está, si está bien, mal. Exactamente. Exactamente. Es una escala de valoración de la vida intrauterina a la extrauterina. Adaptación de intra a extrauterina. ¿Por qué? Porque esta escala de Apgar me puede decir si este paciente va a tener riesgo de mortalidad, si este paciente va a tener algún riesgo de, en realidad no solo mortalidad, mortalidad. Esta escala de Apgar me va a decir si ese paciente se adecuó cambio de presión, volúmenes cardíacos, respiratorios, gases, etcétera, a poder respirar, aprendió a respirar en esos minutos de nacimiento, sí o no. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, el Apgar va a valorar 5 puntos, que son los que están observando en la pantalla, y cada uno de ellos tiene una puntuación. La escala de Apgar es tan básica, pero tan básica, que es imposible que se vayan del internado sin saber aplicarla. Necesito que todos, no solamente los que van a rotar en neonatología o pediatría, todos deben saberla, porque todos en algún momento van a oír hablar de eso. Si llega un paciente, por más de que tenga 10 años, y sí, doctorcito, le cuento que ha nacido de 38 semanas, pero tenía una Apgar de 2,5, ¿qué será, no? Se tienen que saber, aunque como antecedente, no solamente lo antecedente, sí les sirve. Entonces, ahí, esta escala la van a saber, la tienen que rezar, especialmente cuando están en neonatología. ¿Ya? Y otra escala, aparte del Apgar, es la escala de Silverman. Esta escala de Silverman valora y clasifica la dificultad respiratoria. No en todos los nacimientos se aplica la escala de Silverman, solo en aquellos pacientes que muestran dificultad respiratoria, y lo clasifica en 5 ítems, cada uno con una puntuación de 0, 1 y 2, y el total de ellos te va a decir si se trata o no de una dificultad respiratoria leve, moderada o grave. ¿Para qué nos sirve eso? Para la conducta. No le vas a dar oxígeno por puntas nasales a un bebé que tiene una dificultad respiratoria grave. No. Generalmente los manejos obviamente se van a guiar de acuerdo a la clasificación que tenemos. Y eso también lo van a poder observar bastante aquí en el momento de recibir a las cesáreas de emergencia, porque la mayoría son prematuros. Necesito que se aprendan estas dos escalas, Apgar y Silverman. No se las explico ahora porque obviamente todo este temario lo vamos a hacer en neonatología, los que roten por ahí, y a partir de estos van a hacer sus exámenes. Se supone que ya los han revisado y han repasado en pediatría. Y por último vamos a hablar del llenado del CLAP. El llenado del CLAP es también una norma nacional e internacional, y los que roten neonatología van a ver que tenemos este acápite en el CLAP donde se habla solamente del recién nacido. Entonces es solamente llenar todo lo que has observado al momento de nacimiento, lo que está registrado en el nacimiento se plasma también en el CLAP, y este CLAP se va con la madre y hay uno que se queda como copia en la historia de la mamá. El manejo de la historia clínica del bebé, del neonato, no solamente es exclusivamente nos vamos a abocar a la historia del neonato, nosotros compartimos mucho con la historia clínica de la madre. Dentro de la historia clínica de la madre está el llenado adecuado del CLAP y la pesquisa de los factores de riesgo, porque la mamá te dice que nunca le pasa nada, que todo está bien y que no sabe más. Entonces nosotros tenemos que saber revisar la historia clínica de la mamá, sacar los antecedentes y dar hechos importantes y llenar cómo nació el bebé, que es esta cápita, ¿no? Entonces hay que poner el sexo, el peso, cuánto fue, toda la antropometría, peso, talla, perímetro cefálico, se llena con la edad gestacional, si hubo malformaciones o no, se realizó apego precoz o no, se está dando lactancia materna exclusiva, etc. Son todos los acápites. Hasta antes de la parte que dice egreso, se llena el momento del nacimiento, y obviamente cuando se está yendo el bebé, se llena el último peso, cuando se está yendo, con cuántos días, si se internó o no se internó,
y se completan los datos. No es gran cosa, no es difícil, pero son papeleos que nos exigen no solamente el hospital, sino el Ministerio de Salud, que vamos a tener que realizar. Entonces vayan familiarizándose con el CLAP, porque probablemente no solamente tengan que llenar esta parte, en ginecología van a aprender a llenar el resto del CLAP y toda la parte de arriba. Como les mencionaba, este es un algoritmo de reanimación neonatal. Así como lo ven, parece complicado, ¿no? Tiene muchas cosas, tienes que estar atento a hizo, no hizo, y si no hizo tal y si tal, el tiempo. O sea, son muchas preguntas. Yo sé que es un algoritmo complejo, ¿no? Pero no les voy a exigir que me lo sepan rezar, que lo sepan realizar, lo sepan aplicar entero, porque este algoritmo cambia para prematuros y cambia para los de término. Entonces, yo necesito que por lo menos hasta aquí lo sepan realizar. Si pueden hasta aquí, excelente. Si ustedes saben realizar una ventilación a presión positiva, bucear de manera eficiente, no necesitan intubar, por más prematuro que sea el bebé, por más comprometido que esté. Si la reanimación se logra realizar aún sin intubación, pero con una buena ventilación a presión positiva, ese bebé no se va a morir. Entonces necesito que sepan los pasos, y aunque no sepan realizar los procedimientos más complejos, la ventilación a presión positiva es algo básico. Cómo deben acomodar la cabeza, cómo debe estar el cuello, qué tamaño debe ser la máscara, qué parte debe cubrir, cómo deben agarrar, deben comprimir partes blandas, cómo deben presionar el ambú. No es lo mismo para uno de 1000 gramos que para uno de 500, para uno de 2000. Necesito que eso lo van a aprender solamente con la práctica. Por más que yo les explique ahora, no lo van a saber si no es con un bebé delante de ustedes. Entonces, como no van a estar solos, van a estar siempre acompañados de una neonatóloga o pediatra. Necesito que tengan iniciativa. Doctora, puedo practicar, puedo hacer, puedo intentar, cómo se agarra, cómo se arma, a cuántos litros tengo que poner, cómo se conecta. O sea, eso también es parte de ustedes, no es la iniciativa personal que cada uno tiene que aprender. Pueden buscarlo en internet, es bastante complejo. Trato de poner una imagen que les llame la atención y ir repasando para los que van a empezar a rotar neonatología. Pero de que sí lo van a saber, no tienen que saber. Nadie va a terminar neonatología si no lo sabe. El seguimiento del recién nacido en puerperio. En realidad la parte de puerperio es un poco más tranquila y es la parte donde ustedes van a tomar mayor protagonismo porque son los que se van a hacer cargo. Entonces es coordinar con la madre y con la enfermería cómo está yendo el bebé. Succiona, hace pis, hace caquita, elimina gases. Señora, le está dando pecho, le han explicado cómo se debe dar pecho, sabe la importancia de la lactancia materna. La norma nacional nos muestra los 11 pasos correctos de la lactancia materna y debe habernos visto en todos los hospitales, porque es realmente una norma nacional que está tomando bastante fuerza. Y el uso de los sucedáneos, como son las leches maternizadas, cada vez son más restringidos. ¿Eso qué significa? Que la capacitación a la madre sobre lactancia materna no solamente corresponde a ginecología, sino que también a neonatología. Y para eso necesito que cada uno de ustedes lo sepa primero, pues cómo lo pueden explicar. Entonces, la lactancia materna es un pilar fundamental para el seguimiento del recién nacido en puerperio. Y obviamente, aparte de eso, está todo el papel. Pero más allá del papeleo, chicos deben saber qué es lo que les va a explicar a las madres, porque ese bebé se va a ir con una mamá que no sabe y va a volver mal, o va a volver hipoglicémico, va a estar convulsionando, va a estar deshidratado, va a estar histérico. Todas esas cosas repercuten en el cerebro del bebé y después es cuando vemos las secuelas, cuando tiene 1, 2, 3, 4 años, no se sienta, no habla o son plantitas.
Entonces es importante que ustedes sepan orientar a las mamás, y para orientarlas deben saber primero ustedes. Y aparte de eso, dentro del seguimiento están las evoluciones completas diarias, ¿no? Hacer una revisión total del bebé, buscar algún signo, señal, malformación que se les haya ido al momento de recepción, que suele pasar, ver si es que empieza con granitos, está cianótico, se queja, respira bien, está muy taquicárdico, está muy dormido, etc. Esa es la evolución diaria que tienen que contar todo lo que pasó el último día, todo. Resulta que presentó 2 deposiciones, eran semilíquidas, no presenta diuresis, bebé que se mantiene irritable. La evolución diaria es todo como un cuentito, todo lo que pasó en las últimas 24 horas. En cambio, las evoluciones cortas que se hacen generalmente en la noche de acuerdo a la necesidad, te cuentan lo que está pasando ese momento. Recién nacido irritable, que requiere, está con reflejo de búsqueda ávido, madre con calostro escaso, indica apoyo de leche y fórmula cada 3 horas, se hace seguimiento, nada, son cortitas, no necesito que me hablen de la piel, del tórax, nada, es al punto. Las evoluciones cortas son al punto. Recién nacido estable, está succionando bien, hizo pis, hizo caquita, esas son cosas importantes, pero son puntuales. En cambio, la evolución diaria es de todo el día. Eso sí, necesito que los comprendan, porque después se confunden y están haciendo evoluciones diarias en la noche y es más trabajo para ustedes. Entonces, si saben identificar bien qué es lo que deben hacerlo, no se van a hacer problemas y no se saturan de trabajo. Aparte de eso, debemos hacer el seguimiento de que el grupo sanguíneo debe estar reportado. Bebé que nace, bebé que debe tener grupo sanguíneo. Si no tiene grupo sanguíneo, porque no sabemos si hay algún tipo de diferente grupo sanguíneo con la madre, que lo cual se llama incompatibilidad, y eso nos puede dar pautas de factores de riesgo para que haga una ictericia, para que se deshidrate y no empiecen a embolizar rápido. Entonces, el grupo sanguíneo sí es importante para los bebés. Todo bebé debe tener el grupo sanguíneo. El peso diario, eso es en coordinación con enfermería. Todos los días se debe empezar a los bebés. En piso de ginecología existen balanzas y todas las balanzas se deben, son para los bebés, específicamente para los bebés, así que no hay restricción de que no, doctor, no puede usar balanza, que no se usen esteroides, nada. Ustedes son libres de pedir, por favor, se pueden pesar, y si ellas están muy ocupadas y no pueden pesarlos, pues lo hacen ustedes. Agarran al bebé, lo desvisten, lo pesan y lo vuelven a vestir y entregan a la mamá. Pero el peso sí debe estar todos los días. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a perder hasta el 10% del peso durante la primera semana de vida. Pero si tu bebé está perdiendo el 20%, ¿qué es lo que te dice? Que no está tomando bien la leche, que no está succionando, quizás está hipoglicémico, está deshidratado, el sodio ha subido, está histérico, va a tener fiebre, se va a internar. Lo que no queremos es que se interne. No tiene por qué internarse un bebé, no tiene por qué estar deshidratado un bebé que esté en piso con apoyo de la enfermería, de los médicos y de los internos, y está la mamá ahí al lado. Si ahora estamos fallando, imagínense en casa. Si se está yendo con una pérdida de peso del 20%, ¿qué podemos esperar hasta el primer control? 30% es un montón. Los bebés empiezan a hacer hipernatremias bastante fuertes, y más aún aquí, porque las distancias no son cortas, vienen de muy lejos y no vienen a las 48 horas para los controles, vienen a la semana. Y hasta la semana ese bebé está sumamente comprometido. Entonces el peso diario sí es importante. El control de la lactancia materna, con lo que les mencionaba, necesita reforzar el conocimiento que se les va a dar a las madres. Una y otra vez la lactancia materna. Señora, ¿sabe qué es la lactancia materna? Señora, ¿sabe cómo le diga al bebé? A ver, muéstrenos cómo le da el pecho. Parece mucho redundante, pero las mamás no entienden. No todas te van a colaborar como deberían. Entonces, eso repercute. ¿En quién repercute? En el bebé. También vamos a hacer el control de la coloración cutánea. Generalmente las cesáreas se quedan 48 horas. Y si hay algún factor de riesgo asociado como la incompatibilidad de grupo,
empiezan con una ictericia precoz. Entonces pueden presentarse ictericias antes de las 24 horas y eso no significa que sí o sí tenemos que pincharlos y sacarles sangre para determinar una bilirrubina. ¿Sería el estudio ideal? Sí, pero no puedes estar pinchándole cada 6, cada 12 horas a un bebé de esta manera solamente porque tienes esa duda. Para eso existe un aparato que se llama BiliCheck, y el BiliCheck te va a dar la cuantificación de la bilirrubina transcutánea. Este aparato está en piso de ginecología, está a disposición y solamente es prender, poner la identificación del bebé y apretar contra la piel del bebé y da un aproximado de la bilirrubina. Si este aproximado es muy elevado, yo recién voy a pedir un laboratorio y voy a pinchar a ese bebé. Si no, no. Si hoy estaba 5 y mañana está 6, me quedo tranquilo. Pero si hoy está 5 con el BiliCheck y mañana está 15, algo está pasando. Entonces, el beneficio que tenemos en el hospital es que el aparato es de libre uso, está a disposición y es tan fácil de utilizar. Las enfermeras lo hacen, lo pueden hacer ustedes, lo pueden hacer todos. O sea, la mamá podría hacerlo y saberlo leer, ¿no? Entonces, si tenemos, hay que usar. Por llenado del CLAP, que ya les orienté, y por último, la orientación a la lactancia materna otra vez y a los signos de alarma. ¿Qué les debe llamar la atención a las mamás cuando se vayan? ¿Cuáles son las medidas generales que tienen que hacer? El aseo del cordón umbilical, cómo se tiene que dar leche, cómo van a controlar que un bebé está tomando bien leche, cómo debe orinar, cómo van a hacer las deposiciones, de qué color van a ser, todos esos signos, todas esas medidas que yo quiero explicarles a las mamás, primero se las tenemos que explicar a ustedes. Entonces, cuando estén en la sala del puerperio, van a observar con el bebé qué es lo que vamos a orientarles y ustedes también tienen que estudiar cuáles son los signos que nos tienen que llamar la atención. Y antes de que me olvide, estamos con la escala de Silverman. Mentira, esta no es Silverman, es Capurro, me he equivocado en el título. Esta escala de Capurro nos va a servir para la edad gestacional. La edad gestacional que les mencionaba la mayoría de las veces lo otorgamos por Capurro. Entonces, esto también vamos a realizar dentro de sala de partos o de quirófano para determinar la edad gestacional. Ginecología nos puede decir que este bebé es de 30 semanas, pero el examen físico del bebé te va a decir otra cosa. Nos ha pasado ya varias veces que la mamá no sabe que es de cuánto tiempo es su embarazo, desconoce la fecha de última menstruación. De repente aparece con una pancita muy chiquitita y la mamá dice, no, pero me parece que son 9 meses. Entonces el examen físico para nosotros es muy importante y con este examen físico vamos a determinar la edad gestacional. Entonces puede ser un restringido, pero es de 40 semanas, o puede ser uno que sea un peso elevado para la edad gestacional y sea realmente prematuro. Entonces esta escala es la que nos va a ayudar. También esta, la de Capurro, no es Silverman, es Capurro, también la tienen que estudiar, por favor. Y por último, las recomendaciones, chicos. Empatía. Decía algo que nos han estado inculcando desde el momento, incluso antes de que se abriera el hospital, es el trato preferencial al paciente. Eso no significa que vas a hacer lo que el paciente quiere. Eso significa que lo vas a tratar con empatía y pertinencia. Necesitan ponerse en el lugar de la mamá que sufre, de la mamá que tiene al bebé internado, la mamá que está dolorida, la mamá que se quiere ir rápido y dice, por favor, señora, se tiene que quedar, y de repente te enteras que tiene 3 hijos que lo está cuidando el vecino en una comunidad de aquí a 3 horas. Entonces, tengan un poco de empatía con los pacientes y no solo con las mamás, ¿no? Con la familia, porque finalmente son personas enfermas y la familia se preocupa por ellas.
Entonces puede ser que hay pacientes que son demasiado exigentes, irrespetuosos, hasta pecan de ignorantes, pues realmente no saben, pero nosotros no estamos para juzgar o para criticar. Entonces, más que identificarlos, marcarlos, darles un nombre, un adjetivo, es tenerles empatía, es decir, seguramente no sabe cómo son las cosas y tratar de ayudarles, porque estamos aquí para ayudar al paciente, no para criticarlos, ¿no? Y van a haber muchos. Es muy diferente la manera de pensar que tienen aquí y se van a ir dando cuenta. O sea, a mí todavía me llama mucho la atención, pero no tenemos nada más que hacer porque es la manera en que ellos van a pensar toda su vida y no lo van a cambiar porque uno le mire mal o le trate mal, no lo van a hacer. Entonces nos limitamos a emitir juicios, hacemos lo mejor para el paciente y nos tratamos con empatía. Sean minuciosos en sus exámenes físicos, en sus historias clínicas, tengan curiosidad al momento de revisar al paciente, no solo a los bebés, a los pediátricos, a todos. Tengan responsabilidad. Tenía que hacer una policía a las 8 de la mañana, no lo voy a hacer, bueno, lo voy a hacer a las 9, pero lo voy a hacer. No es que, voy a empezar, lo voy a hacer como sea y no lo he visto. Deben ser veraces, deben decir la verdad. ¿Sabe qué, doctora? No me he fijado si estaba cianótico, no lo he sabido identificar, no le he tomado importancia porque tenía muchas cosas que hacer. Pero si ustedes nos dicen qué es lo que no han hecho, fuera de que uno se enoje, les castigue, etcétera, nosotros tenemos que ir a ver. Si te digo, se estaba quejando, estaba cianótico, doctora, no me he fijado. ¿Sabe qué? Estoy muy dormido, estoy cansado, o finalmente no me dio la gana, entonces yo voy a ir a ver si el paciente se mal. Porque si está o no está, o me dice o no la verdad, ¿en qué repercute? Es en el bebé. Si lo que queremos es que el bebé esté bien, tenga un manejo oportuno, tratamiento adecuado. Entonces díganos la verdad, no lo hice. Vamos a ver la solución. Les castigarán, no les castigarán, le llaman la atención, ya depende de cada médico. Pero ustedes han dicho la verdad. Ya pueden tener la conciencia. Alguien que le dije que no lo hice, no lo sé hacer, no lo pude hacer, no me dio la gana de hacer. O sea, el médico tiene la responsabilidad de ir y fijarse, ¿no? Ustedes siguen siendo internos y los médicos responsables somos nosotros. No les vamos a dar una responsabilidad tan grande como ser hacerse cargo de un paciente, no. Ustedes están para aprender, están aprendiendo. Responsabilidad legal sí tienen, aunque digan que no, sí tienen, pero no es tanta como la nuestra. Entonces, sean veraces. Lo importante, siempre que hay algún tipo de problema, es la solución que le vamos a dar. Doctora, dice que no hay sintramétrica. Así que no le he tallado al bebé. Podrían darnos soluciones, ¿no? Sabe que no hay cinta métrica, se ha roto, no ha desaparecido, es algo que cruzar. Pero resulta que yo tengo una cinta métrica aquí. Solucionaremos tomándole la talla con el mío. Ese tipo de actitudes resolutivas benefician al paciente, benefician a ustedes, les favorecen su conocimiento y favorece el trabajo en general. Entonces, si ven problemas, traten de dar soluciones. Dentro de sus posibilidades y su conocimiento, traten de ser resolutivos y eso van a ver que les va a abrir muchas puertas, no solo en el hospital, sino en otros lados. Por último, les voy a hablar de la vestimenta. La vestimenta para las áreas de terapia intensiva es diferente que la de salas. Para terapia intensiva, obviamente, se requiere un pijama diferente, que no sea del uso común y externo en pasillos y salas. Tienen que ser con gorro, barbijo y botas en caso de que usen el mismo zapato en todo el hospital, o en su defecto algún zapatito que solo usen para las terapias, para aquellos internos que van a entrar. Lo mismo con quirófano, obviamente te van a dar ropa diferente, que se supone que esté estéril o por lo menos limpia, te van a dar los insumos necesarios para ingresar. Y en puerperio cambia, no les voy a exigir que estén exclusivamente con un pijama en puerperio, no, van a estar con su uniforme blanco normal y con la bata. Por favor, las batas bien cerradas,
no esté como si fuera Superman con sus capas abiertas, porque imagínense que están ahí y viene un bebé y les orina encima, es lo que siempre pasa, o un niño y les vomita encima, y para eso está la bata. Usen la bata correctamente. Y la última recomendación es el llenado correcto de la historia clínica. Es difícil empezar a realizar una historia clínica cuando uno no está acostumbrado, cuando uno no ha visto, no tiene experiencia, pero eso no significa que sea imposible. Mientras ustedes lo hagan correctamente, con letra legible y de manera responsable, ese llenado de la historia clínica va a ir mejorando. No es lo mismo que cuando uno lo hace de manera apurada, como sea, ay, no sé qué puesto, abrevio todo, no, está mal, porque esta historia clínica sigue siendo un documento legal que no solo la van a leer ustedes, lo va a leer un montón de gente, lo van a leer en los controles de consulta, lo van a leer cuando el bebé se ponga mal en alguna internación, lo va a leer el director que está haciendo auditoría de esa historia. Entonces, hagan una historia clínica buena, hagan una historia clínica correctamente llenada, una historia clínica adecuada, y si no saben, pregunten, porque todos estamos dispuestos a responder preguntas y orientarnos. ¿Listo? He presentado las historias clínicas neonatales que han debido pasar hacia atrás para que todos se empiecen a familiarizar. Hay un paquete, un engrapado que tiene toda la historia clínica de un paciente que se va a internar para neonatología, para terapia intermedia, terapia intensiva. Hay otro que solo tiene una hoja de evolución, la hoja verde, que es el paquete de un paciente que va a pasar a puerperio. Solo está la historia clínica y una nota de evolución, y está la historia clínica suelta. Entonces, si necesito, sáquenle foto, familiarícense, fíjense cómo son los papeleos, porque esos son los que vamos a utilizar en el área de neonatología, son los que ustedes van a estar manejando constantemente. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, chicos, eso es todo. Bien, no hay preguntas, ¿no? Ya